preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un gil. Un saludo, vale, a todas y todos. Volvemos aquí, estamos aquí en esta fórmula perfecta, ante todo esto que siempre hablamos, siempre conversamos, no podía faltar que estemos hoy con un programa especial, con un miembro de lo que fue la Comisión Parlamentaria por la Defensa de la Guayana Esequiba. Saludar a nuestra Asamblea Nacional, saludar también a los que nos están viendo en La Haya. Se conectó nuestro general Pompeyo Torrealba y otros miembros más de esa comisión, que hoy se está creando toda una fórmula epistémica para seguir desarrollando lo que vamos a hablar hoy. Sin duda, hoy tenemos al capitán de navío Julio Peña Acevedo, experto en los estudios de los espacios acuáticos, experto en frontera. Quiero saludar a nuestro mayor general Izquierdo Torres, que está en la Cancillería ya en el tema de frontera. Bueno, si vamos a empezar a saludar, nos recordamos en el postdoctorado de talasocracia, que son nuestros derechos territoriales y geográficos que están en nuestra Constitución, pero también son los derechos humanos de todo lo que hoy estamos consolidando ante las 1088 medidas coercitivas, ante toda esta guerra multidimensional de amplio espectro. Vemos hoy cómo hay una Venezuela epistémica, una Venezuela que lleva dignamente nuestra presidenta encargada, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Y en esa función estratégica tenemos a nuestro capitán de navío Julio. Hoy, allá, tenemos en esta semana, en la Corte Internacional de Justicia, existe lo que se llama las audiencias, el tema procesal. Saludar a los demás miembros, a Bolívar, al doctor Díaz, a todos los que acompañamos esa labor en la Asamblea Nacional con nuestra y nuestros diputados. Ya William Fariña está por venir también. O sea, todo se está reuniendo otra vez la comisión. Reuniendo otra vez de nuevo. Ya que me alegra. Sí. Uno humildemente también colaboró ahí, porque esto es a honores. Sí. Ahora, ¿qué podemos decir? Vamos a entrar en materia, capitán de navío. Bueno, ante todo, profesor, muy honrado de su invitación. Siempre aquí, más bien lo hemos invitado para otros Sí. programas y no ha podido venir. Sí. Bueno, la situación en La Haya con respecto a la controversia del Esequibo ya pasó o ya está superando la fase oral. Y este es un proceso ya decisorio, Sí. que probablemente se va a tardar un año y medio, Sí. ¿verdad? Lo importante de esta audiencia oral es que ante unos argumentos completamente
incierto. Pírrico, decías, en la parte jurídica. De Guyana, o sea, sin ninguna sustentación, como la presenta Venezuela, en base a los títulos, en base a las reales cédulas, en base a los tratados de reconocimiento tanto de Inglaterra como de España de la independencia de Venezuela, donde se dice muy claramente que el territorio de esa Capitanía General es aquella que comprende, ¿verdad?, todo el espacio que va desde el río Esequibo hacia el oeste. Este principio, que muchos hablan del principio del uti possidetis iure y no le damos la connotación que le quiso dar el Libertador a este concepto, que va más allá de la norma romana y va a un concepto más amplio, donde el Libertador prescinde de la ocupación territorial y se va por los títulos sobre ese territorio. Eso ha llegado hasta nuestros días y vimos la desesperación de Guyana cuando el único recurso que tienen es de apelar a una cuestión insólita como que es quemar todos los mapas que hemos editado nosotros los venezolanos soberanamente, que indican que el Esequibo es una propiedad de Venezuela. Así lo ha sido y así lo va a seguir siendo. Es importante destacar la férrea defensa y consolidada en un solo esquema tanto por el agente de Venezuela, el embajador Samuel Moncada, como por los abogados que nos están representando ante la Corte. Vimos cómo el doctor Zimmerman, su intervención comienza por ver lo que es el título del Acuerdo de Ginebra. Y ahí está claro, si el título del Acuerdo de Ginebra dijera que el objeto de dicho acuerdo era determinar o no la vigencia del Laudo de París de 1899, bueno, ese sería ese objeto, pero eso no es lo que dice el Acuerdo de Ginebra. Por eso es que yo creo que pasamos de un esquema binario que presenta Guyana. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Hay que recordar que Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en este caso, porque los estatutos de la Corte rezan taxativamente de que para asistir a un juicio en dicha Corte, ambas partes, o sea, ambos estados en litigio, deben estar de acuerdo y deben estar en consenso para ir ante la Corte Internacional de Justicia. El hecho es que la Corte, de una manera, a mi juicio, insólita, dice que sí es competente para ver este caso y toma la precaución de dividir la sentencia que tomó en diciembre del año 20, donde explica muy claro que primero es competente para determinar si el Laudo de París es válido o no, y segunda parte, determinar la frontera definitiva entre los dos países. Esa es la situación que presentamos. Ya debemos pasar de esa etapa donde investigamos con mucho ahínco y que representó un trabajo de 15 volúmenes que presentó la Comisión de Defensa del Esequibo de la pasada Asamblea Nacional, y vamos a un terreno más práctico.
que es que cómo va la Corte a decidir de qué forma se va a definir la frontera entre Guyana y Venezuela. Esa es la apreciación preliminar de este tema. No, y me gusta todo este tipo de lo que es hoy su apreciación, ya que yo soy muy delicado con los invitados, tú lo sabes muy bien, ya se reportó el doctor Díaz, el doctor Bolívar, que están aquí en Venezuela, la demás delegación está allí en La Haya, y está usted aquí, y vamos a trabajar la semana, todo este tema vamos a seguirlo trabajando hasta que llegue el general Pompeyo y otros invitados que van a venir aquí, porque es hoy referente diferente. Y tenemos un video de Samuel que nos da un poco, vamos a trabajar con el tema de Samuel en su derecho de palabra ante la Corte Interamericana de Justicia. Lo tenemos por ahí, vamos a ver ese video. Presidente, miembros de la Corte, durante casi un siglo, Venezuela ha sostenido de manera constante que las cuestiones relativas a su integridad territorial no pueden someterse a mecanismos de resolución de controversia por parte de terceros. Esa postura no es ni circunstancial ni estratégica, es estructural. Forma parte de su conducta internacional, de su ordenamiento jurídico interno y de su concepción de cómo deben protegerse sus intereses más esenciales. Esa posición no ha cambiado. Venezuela no ha consentido en ningún momento someter esta controversia a la jurisdicción de ninguna corte o tribunal arbitral. Ha sido reafirmada de manera inequívoca en el ámbito interno. En el referéndum consultivo celebrado el 3 de diciembre del 2023, el pueblo venezolano expresó claramente su rechazo a someter esta controversia a la jurisdicción de la Corte. Esa manifestación refleja en términos de voluntad soberana una línea de conducta coherente. En ese entendimiento, Venezuela se encuentra hoy aquí porque no puede permanecer en silencio ante un proceso que Guyana pretende utilizar para redefinir unilateralmente tanto la naturaleza de la controversia territorial como el alcance de las obligaciones que vinculan a Venezuela y a Guyana en virtud del Acuerdo de Ginebra. Venezuela comparece hoy por la responsabilidad de responder a la narrativa errónea y engañosa de Guyana y de exponer claramente la verdadera configuración jurídica de la controversia territorial, así como los límites que el derecho internacional y el propio Acuerdo de Ginebra imponen al intento de Guyana de transformar de manera fraudulenta la controversia y las obligaciones vinculantes. Señor Presidente, miembros de la Corte, Venezuela tiene una larga tradición de derechos históricos sobre la Guayana Esequiba, derivados de la presencia del Imperio Español y de la República Venezolana durante siglos. De hecho, hasta el propio río Esequibo debe su nombre al explorador español Juan de Esquivel. Holanda llega al territorio cuando todavía era parte del Imperio Español y adquiere su independencia en 1648 con el Tratado de Münster, el mismo tratado donde España le reconoce a Holanda el territorio al este del río Esequibo. El Imperio Español... Fíjate, apreciado Julio, no es casual todo esto. Claro, es la experiencia, quiero saludar a la Asamblea Nacional, no podemos separarnos la oportunidad que nos dio, una oportunidad histórica, tanto su presidente, el doctor Jorge Rodríguez, la Junta Directiva, pero también al doctor Hernán Escarrama Lavén y al comandante William Fariña, por esa motivación en el que se hizo un trabajo, igualmente a los diputados, mira, y esto hay que decirlo, Julio, yo no sé si tú me acompañamos a poner plano general, diputados que no tienen orientación política, que conformaron esa asamblea, esa comisión especial, y tienen todo esto que estamos hablando, todas y todos los diputados que conformaron esta insigne comisión, tienen una visión patriótica, constitucional e institucional de lo que es los intereses de la República. ¿Qué podemos decir, profesor? Sí, capitán de navío. Realmente fue un grupo de trabajo bastante interesante, como tú bien lo dices. Ahí participaron diputados y expertos de distintas tendencias políticas
pero dentro de la comisión realmente el interés era escudriñar todo lo que estaba pendiente por investigar y recopilar información que sirviera de material de trabajo a nuestros abogados que nos iban a defender o nos están defendiendo ante la Corte Internacional de Justicia. Esa es la situación, doctor. Fíjate, vamos a irnos a una pausa. No se separen. Desde aquí con nuestro general Morales, ¿vale? Por ahí nos mandan muchos mensajes saludando el programa, pero honor a quien honor se merece. Espacio, tiempo. Mira, estamos cambiando y estamos enfocándonos a tener una comunicación contigo. De verdad que esto es algo que es ese Cristo vivo que nos acompaña, y enviar desde aquí a la delegación que está hoy en patriotismo, y también a los doctores, tanto al francés, apreciado Julio, como también a nuestro representante también, los dos doctores que están hoy llevando con Samuel y con toda la delegación que lleva el canciller Iván Gil, llevando nuestra verdad, nuestro acuerdo de Ginebra, que fue consagrado en 1966. Vamos a ir a una pausa rapidito, no se separen, estamos en referente informativo. Por ahí nos vamos a la autopista regional del Centro Portuguesa. Bueno, mira, aquí estamos activos, vamos a ver dónde nos lleva el satélite del amor, porque es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿vale? Vamos a irnos con el reporte vial. Somos un pronóstico feliz para el afligido. La Venezuela de paz, la Venezuela que demanda con dignidad. De verdad, ahorita que tenemos estos cambios climáticos, el tema eléctrico, hay que recordar un poco, dos fondos que se crearon para darle vida a ir curando las heridas sobrevenidas de las 1088 medidas coercitivas. Eso no lo podemos dejar atrás, porque es una memoria, y la memoria no la podemos olvidar, amigo, de su casa, de su cotidianidad y de los que nos ven allá, ¿vale? Saludar al general Pompeyo, ¿vale? Y estamos en esta fórmula de ir construyendo una comunicación diferente contigo. Y es hoy esas grandes fórmulas que tiene el Estado venezolano, sin distingo de credo, raza ni condición política, de defendernos, de ir construyendo realmente una unión nacional. Y fíjate, no podemos dejarnos atrás esa fabulosa consulta popular, que fue una gran cantidad de venezolanas y venezolanos que votaron. O sea, esas preguntas, eso hay que recordarlo. Y hoy, cuando uno ve la delegación allá, esa delegación no está ahí, porque no, eso es toda una hoja de ruta que ha hecho nuestro Estado venezolano. ¿Tú querías enfocarnos en algo, apreciado capitán? Mira, yo creo que vale la pena hacer un recuento de lo que está pasando, ¿verdad? Venezuela tiene evidencias, pruebas muy sólidas con respecto a la titularidad de ese territorio. Ese por un lado, ¿verdad? Después, Venezuela tiene suficientes pruebas para demostrar que el Laudo de París de 1899 está lleno de vicios. Por lo tanto, es nulo, de toda nulidad, como siempre lo hemos dicho. Y Venezuela ha venido contestando las manipulaciones, porque yo creo que yo la catalogo así, las manipulaciones de Guyana con respecto a estos temas. Vale la pena recordar que la demanda de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, ella pide, entre los puntos que solicitó a la Corte, es que sentenciara si el Laudo de París es válido o no es válido. Por lo tanto,
si es vinculante o no es vinculante para la actual situación. Ya esto nos hace pensar lo siguiente: si Guyana ganó el juicio, o mejor dicho, Inglaterra ganó el juicio en 1899, que dice que ese territorio es ellos, ¿cómo el que ganó el juicio se va a presentar ante la Corte a pedir que revisen esa sentencia de 1899? Eso deja mucho que pensar. Ellos tienen duda si es verdad que ese juicio fue limpio desde el punto de vista ético y moral, que nosotros estamos seguros que no fue así. Un juicio que es el único juicio de la historia donde no hay una exposición de motivos de por qué se tomó esa sentencia. Entonces la sentencia es una cuartilla y media donde simplemente aparecen los límites que fijó la Corte, pero no hay ninguna explicación legal, ninguna exposición de motivo que lo respalde. Esto por ahí. Después, ellos tratan de vincular ese hecho con un supuesto tratado que nunca existió, que es el Tratado de 1903, que supuestamente firmó Inglaterra con Venezuela sobre los límites definitivos entre la Guyana inglesa, o mejor dicho, en esa época la Guayana inglesa, y lo que es el territorio nacional. La Corte hace juego de esto en su decisión del año 20, y entonces habla exactamente, lo voy a leer para no cometer errores en esto. La Corte habla que es competente para conocer de la solicitud presentada por la República Cooperativa de Guyana en la medida en que se refiere a la validez de la sentencia arbitral del 3 de noviembre de 1899, así como de la cuestión conexa de la solución definitiva del diferendo relativo a la frontera terrestre entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, este juego, yo creo que la composición actual de la Corte dista enormemente en cuanto a conceptualización con la Corte que sentenció en el año 20, que era competente para conocer este caso. Primeramente, hay que recordar que el señor Rex Harrison, presidente de la ExxonMobil, llega a ser secretario de Estado norteamericano, y que uno de sus asistentes o colaboradores, que es la señora Dunaway, ocupaba la presidencia de la Corte Internacional de Justicia. Esa situación ha cambiado. Ahora, cuando uno ve la nueva composición de la Corte, ve unos jueces, unos magistrados, principalmente su presidente es de origen asiático, completamente desvinculado de esta parte occidental y de lo que pudiera ser un instinto natural de favorecer una sentencia hacia cierta condición. Yo creo que esto ha cambiado muchísimo. Entonces es una ventaja que tiene Venezuela, que estoy seguro que los jueces van a tomar en cuenta. Es más, mucha gente, y hasta yo lo he pensado, que la Corte diga que el laudo de París es nulo, es duro, es una decisión muy difícil para la Corte. Eso, eliminar una sentencia de un tribunal de arbitraje es algo completamente inusual. Pero hay argumentos, yo creo que hay 25 puntos contundentes que hablan que ese laudo fue viciado de nulidad. Aquí mucha gente habla y dice que la prueba contundente de que el juicio es nulo es la famosa carta de Mallet-Prévost. Pero en realidad Mallet-Prévost lo que hace es un listado
de elementos que pudieran indicar que hubo vicio en ese juicio. La investigación posterior que hacen en los años 60 los jesuitas González y Ojer con respecto a este tema, consiguen las pruebas contundentes de lo que fue la componenda de Martín con los elementos ingleses que estaban presentes en el juicio. Entonces yo creo que la situación es muy favorable a Venezuela y estoy seguro que a pesar de que Venezuela no acepta, repito esto, no acepta que la Corte tenga jurisdicción para este caso, a pesar de todo eso, yo estoy seguro que los jueces van a tener o tienen elementos sustantivos para determinar tanto la nulidad del lado de París como lo que significa el Acuerdo de Ginebra. Debemos pasar de esa situación binaria o ese elemento binario que presenta Guyana, que es el lado es válido o no es válido, a pasar a lo que significa el Acuerdo de Ginebra. O sea, significa pasar del año 1899 y situarnos en 1966, donde la comunidad internacional avaló que Venezuela tenía una contención completamente sustentada de que ese laudo fue nulo, y así lo aceptó Inglaterra, y por eso es que se firma el Acuerdo de Ginebra. Entonces, esta situación, doctor, vamos a estar pendientes de aquí a lo que queda del juicio para intentar ver cuáles son las acciones que vienen, cómo va a suceder esa intención del Acuerdo de Ginebra, que debemos buscar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes. Yo creo que el nudo y el problema que tiene la Corte es ese, definir cómo se va a sustentar esa parte para resolver la controversia, que sea práctica y satisfactoria para ambas partes. Fíjate, es importante, apreciado estudioso de lo que tiene que ver el tema frontera, el tema de los espacios acuáticos, hoy hacer relevancia de que el hecho controvertido hoy, como lo estamos llevando nosotros, es Acuerdo de Ginebra y anunciar el buen oficiante, para empezar a nosotros a ir conduciendo. ¿Qué opinión tienes tú ahí? No, fíjate, yo Dígame, no estoy de acuerdo con seguir con el buen oficiante, particularmente yo, porque tuvimos, desde que se firmó el Acuerdo de Ginebra, vino la nefasta decisión de Venezuela de firmar el protocolo de Puerto España, que congeló completamente y le dio ventaja a Guyana. Sí. Lamentablemente eso sucedió. Eso fue nefasto. Y después vino esa figura del buen oficiante, que de paso no está dentro de los 33, no está contemplado dentro de los métodos para resolver controversias del artículo 33 de las Naciones Unidas. Fue una figura inventada y que no tuvo ningún resultado. Siempre los buenos oficiantes fueron afines a la causa guyanesa y en realidad no hubo ningún avance. El juego se trancó completamente y yo creo que lo más cercano desde que se firmó el Acuerdo de Ginebra con sentarse en una mesa sucedió en Argel, donde hubo una declaración. Estamos en plena comisión nosotros, estamos en plena comisión. Exacto, en ese momento, no solamente yo, aquí no me gusta hablar personal, si esto fue algo colectivo, muchos de los que estuvimos en esa comisión recomendamos que esa declaración de Argel fuera incorporada al texto del Acuerdo de Ginebra, que
reposa allá en las Naciones, en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Recuerdo al magistrado emérito, Juan José Mendoza, Sí. un saludo, que dio también Saludos a Juan José. dio una visión ahí, nuestro magistrado Sí. emérito, saludarlo desde aquí, porque son esos hechos que van a quedar para la historia también. Claro, eso definitivamente yo me sentí muy orgulloso También. de la presencia de nuestro canciller, Sí, sí. del agente Samuel Moncada y del equipo que está ahorita allá en La Haya representándonos, porque recogen ese sentimiento que durante 4 años tuvimos en la Comisión de Defensa del Esequibo en el seno de la Asamblea Nacional. Tuvimos total apoyo, como bien lo hizo el profesor, tanto del presidente de la Asamblea como de todos los diputados. Hoy también de nuestra vicepresidenta, que hoy es presidenta. Y el apoyo estaba en tanto contacto con sí. el doctor Hernán Escarrá. Trabajamos en conjunto con el doctor Eduardo Escarrá como director ejecutivo de la comisión. al frente con la batuta del doctor Escarrá, pero también el aporte de William Fariña fue definitivo para mantener la coherencia del equipo y que todos trabajáramos bajo, nos quitáramos el ego de cada uno. Un equipo. Y formamos un equipo de trabajo bien interesante que creo que generó fruto, profesor. Oye, no, y Dios nos dio esa dicha, ¿vale? De estar en todas esas disertaciones. Eso no tiene ahorita, ojalá lo hubiéramos grabado, ¿vale? Oye, sí, se ha debido grabar toda Mira, esa sesión. Claro, y es eso. Vamos a ver, tú que hablas de Samuel, vamos a ver otro video que tenemos de ¿Cómo Samuel. no? Vamos a ver ese video, vamos a verlo. En referencias claves del momento en que Estados Unidos comienza a sustituir al Imperio Británico y a los poderes europeos en todo el continente americano. Así lo reconoce el propio presidente de Estados Unidos, Cleveland, cuando resalta en 1904 las bondades del laudo de 1899. Cito: espero que no sean sino pocos aquellos conciudadanos quienes en retrospecto no reconozcan hoy el bien que le hizo a nuestra nación este episodio en nuestra historia. Estableció la doctrina Monroe sobre bases duraderas ante los ojos del mundo. Mejoró nuestra posición en lo que se refiere al respeto y consideración de los pueblos de todas las naciones, particularmente Gran Bretaña. Cierro la cita. El laudo fraudulento que será abordado por nuestros expertos fue impuesto por las dos potencias más poderosas del mundo. Este es el momento cumbre de la famosa diplomacia de las cañoneras, de los tratados impuestos por la fuerza en Asia, en África y en América Latina. La propia Venezuela, en 1902, justo a mitad de camino entre el laudo de 1899 y la delimitación de 1905, fue bloqueada y bombardeada por el Imperio Británico, por Alemania y por Italia. En 1904, Estados Unidos amenazó con invadir Venezuela, en un caso clásico de la conocida política del Gran Garrote. En estas condiciones, solo las personas que no conocen la historia de Venezuela o denigran de ella, pretenden exigir ahora que nuestro país debió actuar en aquel momento según la ilusión de la perfecta igualdad de los estados. Pero la realidad es mucho más amarga. Todas estas experiencias sufridas por nuestro pueblo nos enseñaron a trabajar por la paz, pero sin esperar favores de las grandes potencias o resultados milagrosos de arbitrajes internacionales amañados. Ello dio origen a nuestra tradición de no reconocer la jurisdicción de tribunales arbitrales o cortes de cualquier tipo para resolver asuntos relacionados con nuestra integridad territorial. Es precisamente por este motivo que Venezuela no consiente la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, erróneamente impuesta en la sentencia del año 2020. Respetuosamente desconoce su jurisdicción para tratar y decidir esta controversia. Señor presidente, el proceso de descolonización ocurrido luego de la Segunda Guerra Mundial
creó el marco internacional apropiado para que tanto las repúblicas independientes, despojadas de sus territorios por los imperios, como las naciones colonizadas, tuvieran la oportunidad de iniciar procesos de reclamación, de compensación o restitución por los perjuicios sufridos a manos de las grandes potencias. La Organización de las Naciones Unidas y de su Comité de Descolonización sirvieron a muchos países como plataforma para iniciar en el marco del derecho internacional y sin amenazas de uso de la fuerza, negociaciones con las potencias coloniales con el objeto de restituir sus derechos territoriales históricos. Venezuela ha estado a la vanguardia en la lucha por la descolonización de los pueblos del mundo y de los territorios no autónomos y de su propio. Fíjate, el Acuerdo de Ginebra nos da un antes y un después. Sí. Un hecho que hoy, lo decía Samuel ahí, bueno, él no participó en la comisión nuestra y de nuestra asamblea porque estaba ya encargado en la ONU. Sí. Pero mira, ha defendido como buen gladiador. Sí. Mira, de verdad que desde aquí, yo lo conozco, él fue director de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, el actual director de la Biblioteca Nacional, Jorge Berroeta, es egresado de ahí. Siempre teníamos conversaciones, tertulias con él, en ese momento, en esos años, y hoy vemos a un gladiador asumiendo con contenido epistémico la defensa estratégica de lo que es nuestro territorio, nuestro estado Guayana Esequiba. Sí, fíjate, el doctor Samuel Moncada tocó un tema que yo creo que es muy importante y lo voy a leer. Tú tienes aquí, textualmente. Tienes ahí una biblioteca, ¿vale? No, porque es bueno esto, expresarlo tal cual, ¿verdad? Claro, porque esos son los elementos que si uno cambia el detalle, cambia el espíritu. Fíjense, la demanda de Guyana solicita a la Corte que falle y declare lo siguiente. 1. El laudo de 1899 es válido y vinculante para Guyana y Venezuela. Y la frontera establecida por ese laudo y el acuerdo de 1905 es válido y vinculante para Guyana y Venezuela. Ese acuerdo no existió, no hubo acuerdo. Lo que bajo presión inglesa se firmó en 1905 es una consecuencia del viciado laudo de París de 1999, no fue un tratado como pretende Guyana, y además de eso utiliza una I copulativa que evidencia que Guyana está consciente de que ese laudo es nulo y pretende con esta I copulativa vincular un supuesto tratado que no existió con el laudo de París de 1899. Con esto pretende que Venezuela aceptó el laudo y que la Corte Internacional aplique contra Venezuela una doctrina de Stoppel que tampoco existe. Y el Stoppel muere con el Acuerdo de Ginebra. ¿Por qué hubo Acuerdo de Ginebra si supuestamente había un Stoppel? Eso no fue reconocido por Inglaterra. Y cuando la Corte dice que es competente para ver la validez o no del laudo, entonces ¿dónde está el Stoppel aquí? Nunca existió eso. O sea, vemos una manipulación completamente burda de Guyana en cuanto a este juicio. Lo triste de esto, a mi juicio, aquí estoy hablando personalmente, es que la Corte del 2020, que repito, no es la Corte actual, sí, ¿verdad? Decide en su sentencia que es competente para estudiar la validez o no del laudo y así como de la cuestión conexa de la solución definitiva del referendo. O sea, aquí le hace un juego a la propuesta de Guyana, pero en ningún caso estudió
el tratado, más nunca la Corte ha nombrado el tratado de 1905, porque no existe. Claro. Sin embargo, utiliza esto de la conexión de la decisión de la validez o no del laudo con una supuesta vínculo el relativo a la frontera terrestre entre los dos países. Fíjate, ahí hay esto es importante. Claro, ¿sabe por qué? Porque dentro de lo que quiso motivar, a lo mejor, aquí estamos en los supuestos, la República de Guyana en su visión para tratar de manipular, esas son las construcciones gramaticales del cero estar, ¿sabes? Estamos hablando de cómo tú argumentas y cómo quieres manipular argumentando, y en esos supuestos está hoy nuestro capitán de navío desmembrando, buscando los detalles para decirle al mundo que nos está viendo y a nuestro pueblo de que hay toda una visión epistémica de lograr que nuestra parte, nuestra argumentación con evidencia demuestran claramente, pues estamos hablando en el término jurídico, en el término que hoy estamos adecuándonos ante los derechos y los intereses que tiene la patria, la república tuya, la de todos nosotros, que ante 1088 medidas coercitivas, no podemos olvidar esto, estamos también combatiendo con diplomacia, con juridicidad, con lo que hoy requiere nuestro país, lo tenemos. No nos hemos ido y nos vamos a ir contigo. Estamos todos acompañando, remando, para lograr que nuestros intereses sean respetados y reconocidos, porque este territorio es también para nuestras nuevas generaciones. No hay que dejar este detalle aquí. Y por eso es que yo te invito, toda esta explicación tuya perfecta, y no es una pausa rapidito, y volvemos. Quiero agradecerle a nuestro capitán de navío en reserva activa, saludar a la Armada, ¿vale? Nuestra Armada Nacional Bolivariana. Mira, aquí tenemos profesionales que hoy están dedicando tiempo a honores a la defensa estratégica, pero con argumentos, con algo que hoy damos luz. Y quiero saludar a nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, en esta institucionalidad perfecta que vislumbra nuestro programa referente informativo de lunes a viernes, de las 7 de la mañana. Estamos llevando temas estratégicos. Gustavo González López, saludarte a ti, igualmente a todos los componentes en unión estratégica, fortaleciendo los grandes intereses, y TVFAN, desde aquí, con poco, estamos hoy vislumbrando con un contenido epistémico y estratégico este tipo de temas que son de interés nacional. Vamos a ir a una pausa, saludar al general Morales, que está aquí con nosotros acompañándonos en toda esta maniobra también, porque es lo técnico también importante y también lo epistémico. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Podemos hoy quiero buscar los elementos, porque como nosotros no trabajamos, y me gustó que saliéramos plano general, ni con libreto, ni TV Prompter, aquí estamos, y más ahorita con esta innovación del general Morales. ¿Por qué? Porque hay que ir innovando ante lo que es la guerra psicológica. ¿Tú crees que aquí no se van a meter los enemigos apátridas a querer manipular este esfuerzo que lo está haciendo la Asamblea Nacional, la presidenta, mira, personas como tú, como uno, humilde y modestamente, y muchos más que hemos nombrado aquí, apreciado capitán de navío, sin el tema económico, es más bien eso que hemos hablado y conversado, que son los intereses para nosotros y para nuestras generaciones, y con el respeto, mira, con el respeto a las transnacionales, que aquí hay gente seria. Aquí cuando la presidenta se compromete, igualmente la Asamblea Nacional se compromete con alguna negociación, ahí están las leyes,
Y por eso es que solicitamos, fíjate, estamos gravitando, poniendo intrínsecamente los intereses nuestros. La Guayana Esequiba, que nos levanten las medidas coercitivas, todo un sinfín de cosas aquí, referente informativo. No ha bajado ni bajará esa intensidad de amor que tú nos tienes, e igualmente este Cristo que nos vincula siempre. Profesor, usted quería darnos una reflexión, ya tiene por ahí su biblioteca. Mira, hay un punto que a mí siempre me ha llamado la atención y que es un tema completamente, profesor, usted es abogado, Sí. y va a comprender esta duda que yo tengo, que pudiera ser una luz de advertencia ante el panorama que tenemos al frente. Yo me voy a referir al artículo 86 de la sentencia de la Corte del 18 de diciembre del 20. En ese artículo, vamos a leerlo aquí. Basta para la Corte observar que en este caso, una decisión judicial que declare la nulidad del laudo de 1899, sin delimitar la frontera entre las partes, podría no conducir a la resolución definitiva de la controversia, lo que sería contrario al objeto y fin del Acuerdo de Ginebra. Esto lo dice la Corte en el caso de que declaren que el laudo de París es nulo. Aquí la Corte plantea la situación de que el laudo de París se ha decretado nulo, sin determinar la frontera entre las partes. ¿Qué pasa? Y esa es la pregunta que yo me hago. Si en un supuesto negado el laudo es declarado válido, ¿es válida la frontera que éste estableció? ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho en el argot más popular que existe, lo que es bueno, la salsa que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Claro. ¿Por qué si una circunstancia no es determinante para la fijación de la frontera, por qué la otra, la Corte no se pronuncia en este respecto? Esto es una duda y una pregunta que te hago a ti como estudioso del derecho, que deberíamos tener ahí, este artículo 86 de la sentencia del 18 de diciembre del 2020. Fíjate, hay algo que nosotros discutimos, porque aquí no tenemos libreto, y hemos estado también estudiando, que es cuando se hizo la limitación entre Brasil y Colombia. Ahí hubo, a pesar de que no hubo un hecho controvertido, una controversia como esta, hubo todo un plan en su momento, que ellos han llegado a acuerdos y lo ha pedido. Por eso es que ahí, en esa reflexión que tú nos estás dando de buen oficiante, nosotros solicitamos siempre de parte nuestra, inclusive a la República de Guyana, históricamente, hicimos convenios que Samuel lo dijo, lo explicó muy bien sí. En su momento, el tema eléctrico, el tema igualmente de alimentos, que por ahí debemos tener, inclusive me hace esa reflexión hoy, con lo que tiene que ver delimitar automáticamente nuestras fronteras, es parte de lo que el Acuerdo de Ginebra nos da en esa visión, que es el acuerdo que satisfactoriamente tiene que dar a ambas partes. Ahora, ese hecho controvertido que nos da en esa sentencia, nos da una visión de lo que es bueno para ellos, tiene que ser bueno para nosotros. No nada más, y ahí es donde va hoy la reflexión, no puede ser una sentencia que ventajosamente se sustente en un hecho de 1899, que hubo un despojo ilegalmente en el cual nosotros no teníamos la defensa legal, porque Venezuela no tenía nos representaron, imaginémonos hoy, para nosotros fijarnos y ver unos hechos controvertidos que vienen suscitando, violando nuestro derecho a lo que legítimamente. Y igualmente, ahí te dejo también esto, tú lo sabes mejor que yo, igualmente, tú lo has estudiado, y nosotros cuando nos hemos incorporado a la comisión, que hemos estado ahí viendo las evidencias históricas que tenemos desde lo que España, Desde que llegó Colón. pero por eso, Sí. desde España nos da a nosotros claridad meridiana que ese territorio es desde la capitanía, imaginémonos, pues, de Venezuela
nos da a nosotros epistémicamente una visión de que todo ese territorio, más bien nosotros fuimos despojados de otros territorios que estaban circundando a lo que hoy es el Estado Bolívar. Sí. Sí, no sé mira. si te pude llevar a lo que también es el hecho controvertido que ha habido, como ejemplo en el caso de Colombia y Brasil, que ellos han hecho todo un sinfín de esfuerzos para delimitar su frontera. Es más, fuiste tú una ponente tuyo, que yo me recuerdo sobre ese tema, en plena comisión que estábamos debatiendo el tema fronterizo. Saludar a nuestro mayor general izquierdo, doctor Reval. Vamos a ver cuando lo invitamos también, porque él también nos da una clase, ¿no? Ha hecho un trabajo epistémico también ahí, izquierdo, por ahí. Ahora, no sé tú qué quisieras. Mira, Venezuela siempre ha sido víctima, ¿verdad?, de apetencias territoriales por parte de nuestros vecinos. Y ese ideal de Bolívar, una cosa tan sencilla como que es reconocer que Colombia nació aquí en Ciudad Bolívar, cuesta que eso sea reconocido, pero es un hecho histórico. Colombia nace aquí, hasta el nombre de Colombia nace aquí en este territorio. Hemos tenido muchos problemas fronterizos, fuimos víctimas de un laudo, por cierto, que con la reina regente de España, que nos fue desfavorable y perdimos la frontera, perdimos la Guajira en este litigio. Ahora, el caso más relevante en estos temas fronterizos significa lo que es el Esequibo, que representa una séptima parte del territorio nacional en nuestro costado este de Venezuela, y es un territorio muy apetecido. Fíjate, yo creo que la controversia o el diferendo del Esequibo cambia totalmente de ser una simple controversia territorial a ser un conflicto de orden geopolítico, porque desde que se descubre el petróleo ahí, cambia la perspectiva de lo que es esa reclamación. Ahí hay intereses económicos, políticos, geopolíticos, de recursos estratégicos, de mucha tierra rara, de un reservorio universal, un pulmón vegetal del planeta y de unas fuentes de agua inmensas, que yo creo que siempre se ha dicho así, se ha escrito, que las guerras del futuro van a ser por agua. Ese es otro tema que, fíjate, por eso es que tenemos algo pendiente, porque ahí me están mandando mensajes de la Universidad Marítima del Caribe. Fíjate, yo te lo advertí a ti y de otras universidades, de la Carabobo, siempre de la misma Universidad Central, de la Escuela de Geofísica. Quiero saludar a la gente de Ingeniería también. Fíjate, nada más teníamos estudios internacionales, ¿no? Para que se den cuenta de cómo referente camina, y es esa visión de también con este tema, no nada más el Esequibo, sino tu fórmula de sapiencia con los espacios acuáticos, con la frontera. Yo necesito invitarlo de verdad aquí al capitán de navío Julio Peña, para que también nos traiga toda esta visión de cómo se estudia los espacios acuáticos realmente. Sí, fíjate. Quiero agradecerte, ¿verdad? Sí, eso es muy cierto. Venezuela siempre ha sido pionera en los temas afines al derecho del mar. No hay duda que la primera persona que a nivel universal reconoce al mar como parte del patrimonio económico, vamos a ponerle ese nombre, de los estados, es el mar, que fue Andrés Bello. Luego tuvimos una posición destacada durante todas las conferencias del mar, inclusive la tercera, que se originó aquí en Caracas. La tercera conferencia del mar se hizo aquí en Venezuela, y lamentablemente por esos egos regionales no se llamó la Convención de Caracas, se llama la Convención de Montego Bay, cuando su origen fue aquí en Caracas. Ahí actuaron venezolanos
digno de todo respeto, como el doctor Andrés Aguilar, Sí, así es. que dicho sea de paso, el doctor Andrés Aguilar en el año 89 hizo una descarga en el tema en un conflicto regional que había con respecto al mar, y él hizo una declaración que yo les recomiendo que la busquen. Como magistrado de la Corte Internacional de Justicia, fue el primero venezolano que fue miembro de la Corte Internacional de Justicia. Te iba a decir eso, él fue el primero. Sí, él fue el primero, y hace una descarga sobre un tema donde hace una premonición de lo que iba a pasar con Venezuela, con el Esequibo. Sí. Interesantísimo esto. En esta conferencia del mar hubo la propuesta que luego se transformó en zona económica exclusiva, era del mar patrimonial, que era una propuesta de dos insignes venezolanos, que creo que Venezuela no les ha rendido el suficiente reconocimiento a lo que significó su participación en cuanto al derecho del mar. Tú me has visto en las presentaciones que hemos hecho del Esequibo, antes de 1982, que es cuando se firma la tercera conferencia del mar. Ahí en el Esequibo lo que había era pura agua. Ahora ustedes ven el Esequibo y al frente, en el mar, y hay unas diferentes trazas de tratados y laudos que han ocurrido desde 1982 hasta la fecha actual. El último se firmó en el año 2017 entre Francia y Surinam, que es el que cierra toda la frontera marítima, excepto la frontera marítima entre Venezuela y Guyana. Todas las demás están definidas. Eso es una parte del Atlántico apetecida, Claro. porque hay recursos, ingentes recursos petroleros en esas aguas, y bueno, y tenemos que pelear por eso. Por eso es que cuando tú me dices, disculpa que te interrumpa, recordar ese artículo 86. El artículo 86 a mí me parece muy interesante. Es una piedra angular a Sí. nivel jurídico, y me habla del tema del derecho del mar. Yo tengo dos cosas. Me recuerdo cuando yo entré a la Escuela de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, que me nombraron a Tulio Chozone, el tema de lo que es hoy el sistema penal, y me quedó marcado. Y otro, cuando yo he entrado al estudio del mar y vemos todo este episteme que tú me estás ilumbrando, que he desarrollado, con humildad lo digo siempre, lo que es el tema metodológico para saber cómo nosotros tenemos que ir ubicándonos. Sí. Y nos hemos colocado, de verdad, gracias a un Dios que nos puso a todos juntos. Yo no te conocía a ti, no conocíamos al doctor Hernán. Salimos de todo y nos hemos reencontrado en un espacio vital, como un espacio que hoy, tenemos que decirlo, en democracia, en participación conjunta, lo digo casi gritado, porque me da emoción de ver patriotas. Patriota es patriotismo, ojo con esto, no ideologías, por Dios. Y vemos un sinfín de diputadas, diputados, estudiosos como tú y otros compañeros más, y compañeras, damas también, porque está la presidenta, que era vicepresidenta, preocupada todos los días en la noche. Una vez Pompeyo y Hernán Escarra eran las 11 de la noche, estaban reunidos en la vicepresidencia de la República, de cómo se tenía que enfocar la fórmula jurisdiccional para la defensa de la patria. Correcto. O sea, esto hay que recordarlo. Si tú me pones en la piedra angular de ese artículo 86, automáticamente nos va a entender que tenemos una legitimidad, tenemos evidencia, tenemos toda una historia que reafirmamos ante cualquiera en el mundo de que el Estado Guayana Esequiba es un Estado y es nuestro. Mira, tú Me sabes disculpa que me haya... No, tú sabes que es yo que me da siento emoción mucho todo. orgullo cuando te oigo hablar con ese entusiasmo del mar, porque participamos juntos en el postdoctorado Sí, de Tú Talasocracia. fuiste profesor, pues tú fuiste, tengo que reconocerlo. Sí, oye, imagínate el orgullo mío ser profesor tuyo. Oye, por eso es que le agradezco. Pero fíjate, ahí sembramos una semilla de lo que es la importancia del mar. A mí me llamó mucho la atención
por ejemplo, un magistrado muy amigo nuestro que se me presentó, oye Julio, no puede ser que yo no sabía nada de esto. O sea, no tenía la generalidad, pero el conocimiento profundo que debe tener todo venezolano y más aquellos que nos dedicamos a estos temas, de lo que son nuestros derechos en ese mar. Fíjate, ahorita entraron en vigencia 3 documentos completamente importantes. Uno es el Tratado del Alta Mar. Así es. Venezuela no lo ha ratificado y deberíamos ratificarlo. Esas son las cosas que hay que estudiar. Otro, el Tratado de Torremolinos sobre la pesca. Ajá. Importantísimo. Claro. Y Venezuela ha participado en este evento desde que se empezó a hablar del tema. También entró en vigencia. Claro, ya entró. Tenemos que ratificarlo. Por eso es que esto hay que estudiarlo Sí, en profundidad. está Oye, pendiente. está al día, profesor. Sí, Estamos al día. el tema del anexo 6 de MARPOL, que tiene que ver con las emisiones hacia la atmósfera, producto de los barcos. A veces no se duerme, a veces no Sí. se duerme para estar al día con Entonces, esto. tenemos mucho que hacer en este tema de la talasocracia y yo honestamente me siento bien orgulloso de haber sembrado en estos jóvenes esa semilla de lo que es ese sentimiento por nuestro mar. Aquí siempre se ha hablado de que Venezuela hemos vivido de espalda al mar. Eso. Y yo no lo veo tan así. Yo creo que Venezuela siempre ha estado pendiente del derecho del mar, pero no hemos tenido la suficiente vocación para divulgar este conocimiento. Vamos a irnos a una pausa. Vámonos. Y vamos a tener un video de Samuel, pero vamos a ir a una pausa para que nos dé el tiempo meridiano de que alcance este perfecto programa. Está invitado nuestro profesor, nuestro capitán de navío Julio Peña, a otro programa especial que tiene que ver con la Guayana Esequiba. Vamos a saludar a la comandante Nubia, diputada, a la Asamblea Nacional. Por eso es que hay que tener cuidado, porque hay que nombrar también Sí. a las mujeres. Ahorita Sí. nos están viendo parte del equipo de Irenia la Medina. comisión, también Irenia sí. Medina, la diputada, que fueron parte de esta comisión. Es Sí, más, señor. Irenia, yo tengo que decirlo, la verdad, ella fue la que propuso, ella, por escrito y todo, que yo Sí. estaba viendo esto, lo que era el referéndum consultivo. Correcto. Ojalá que me esté viendo, Irene, a ti y a tu esposo, un saludo del partido Patria para Todos, pero fíjate, sin discriminación de partido. Ahí está también nuestra diputada, igualmente La doctora Carolina Escarrá. También Carolina Escarrá, que ella es directora de la Escuela de Estudios de la Asamblea Nacional. Quiero saludarla. O sea, aquí hay un sinfín Sí. de damas también que están acompañándonos aquí. Uno lo que está es con los teléfonos viendo y bueno, es referente informativo como siempre. Vamos a irnos a una pausa y no se separen. Bueno, mira, volvemos. Dentro de todos estos temas está siempre lo que es la visualización de lo que es una comunicación diferente, pero son los invitados, son los estudiosos que tienen que venir. Felicito de verdad a todos los miembros de la Comisión por la Defensa de la Guayana Esequiba. Por ahí se están reportando, pero es su programa. Es su programa porque nosotros somos muy delicados con este tipo, y tú lo sabes muy bien, Julio. Nosotros vivimos en carne propia porque teníamos a Hernán, teníamos igualmente a Fariña, que esto era una secuencia, esto no es igual. Quiero saludar desde aquí a todas y todos los miembros de esta comisión que está activa, y uno ve, estamos activos porque Jorge Rodríguez Gómez, nuestro presidente de la Asamblea Nacional, es una persona proactiva, y si ve que hay que montar el tablero, estamos activos por aquí, Jorge. Un saludo a ti. Te respeto con toda esa visión estratégica y por supuesto, bueno, nuestra presidenta sabe lo que estamos hablando, porque ella en carne propia el tema diplomático, el tema petrolero y el tema económico, bueno, ese triángulo perfecto. Ahí yo tengo un video de Samuel que quería ver si lo veíamos para en este último segmento por el día de hoy, porque es un compromiso, Julio, de verdad que es importante que estemos en este compartir. Vamos a ver ese video. Prometida
a seguir actuando de buena fe en la negociación directa con Guyana para lograr un acuerdo beneficioso para ambas partes. Señor presidente, para finalizar, deseamos enviar un mensaje a nuestro pueblo que se encuentra escuchando con atención la voz de Venezuela. Y el siguiente: por generaciones nuestro pueblo ha hecho enormes sacrificios para defender su independencia, soberanía e integridad territorial. Venimos a cumplir el mandato de defender nuestros derechos históricos con serenidad, respeto y firmeza. Lo hacemos con la confianza que nos brinda el conocimiento de nuestra historia, la naturaleza justa de nuestra causa. Venimos a La Haya con el mismo espíritu con el que negociamos y celebramos el Acuerdo de Ginebra, el único instrumento que nos permitirá llegar a la solución mutuamente satisfactoria que todos anhelamos. Esta es una tarea de toda la nación. Caminemos firmemente en la misma dirección, con la seguridad de que unidos, conscientes de nuestras obligaciones ciudadanas, lograremos los objetivos, sin imposiciones, que afecten nuestra soberanía como ocurrió en 1899. Para nosotros y nuestros vecinos no existe una opción distinta a un futuro de paz, diplomacia y prosperidad. Juntos lograremos este objetivo. Señor presidente y miembros de la Corte, durante la sesión de la mañana, Venezuela presentará sus argumentos sobre el único instrumento jurídico que define los derechos y obligaciones de las partes, el Acuerdo de Ginebra de 1966, deliberadamente ignorado por Guyana en la audiencia el lunes. El profesor Makane Mbengue demostrará que Guyana pretende desviar el verdadero objeto de la controversia al concentrarse en el laudo arbitral de 1899. Seguidamente, el profesor Andreas Zimmermann examinará la interpretación y efectos jurídicos del Acuerdo de Ginebra. El profesor Antonio Remiro Brotons concluirá la sesión matutina estableciendo el vínculo entre el objeto y la finalidad del Acuerdo de Ginebra y las circunstancias históricas que condujeron a su conclusión. En la sesión de la tarde, Venezuela responderá a los argumentos de Guyana sobre la supuesta validez del laudo de 1899, reiterando que su participación no implica reconocimiento de la jurisdicción de la Corte, sino el ejercicio de su derecho soberano a la defensa. La profesora Danae Azaria abrirá la sesión, seguida por los profesores Paolo Palchetti, Christian Tams y Jean-Marc Thuvenam, quienes abordarán la posición histórica de Venezuela sobre la invalidez del laudo y la inexistencia de una renuncia tácita o explícita a reclamar su nulidad. Señor presidente y miembros de la Corte, gracias por su atención. Solicito que se invite al profesor Mbengue a la tribuna. Nosotros siempre hemos mantenido nuestra pretensión y nos hemos sustentado. Pretensión, vamos a hablarlo ya a nivel jurídico. Nuestra pretensión es que estamos en esa contención jurídicamente en base a lo que nos delineó el Acuerdo de Ginebra. Y hoy yo quería, con nuestro capitán de navío en reserva activa, experto en lo que tiene que ver el estudio de los espacios acuáticos y fronteras, yo quería, pues tenemos unos minutos para culminar este programa con esa visión, como siempre, que él nos lleva y nos encamina con todos los elementos estratégicos que el agente Samuel Moncada ante la Corte Internacional de Justicia nos delineó y señaló claramente nuestra defensa, que no reconocemos esa jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, pero estamos en esa contención delineando la defensa con argumentos de nuestros derechos soberanos e históricos sobre el Estado Guayana Esequiba. Me disculpa que me enganché ahí, apreciado. Mira, profesor. yo creo que, como lo dije al principio, la presencia de Venezuela en la Corte
primero que es un derecho de defensa que no se puede soslayar. Nosotros tenemos el derecho de defendernos, pero mantenemos esa figura, como usted bien lo dice, profesor, de no reconocer la jurisdicción de la Corte. Ahora estamos a merced de los jueces, y yo en este periodo de tiempo hasta la decisión final, también hay una etapa muy importante que esto seguramente cuando entrevistes al magistrado Juan José Mendoza lo va a aclarar con su precisión como magistrado, que es que la Corte tiene que dar una revisión sobre su competencia para conocer el caso. Claro. Estamos esperando que los argumentos de Venezuela, yo estoy casi seguro que así será, van a ser tomados en cuenta, los títulos y las pruebas que tenemos de que el laudo está lleno de vicios, evidente pues, que resaltan, y tenemos las pruebas documentales de cada uno de estos elementos, pero que son muy importantes para la decisión final que va a tomar la Corte. Al final vamos a terminar, como bien lo dice nuestro estimado canciller Iván Gil, al final, inexorablemente, Guyana va a tener que sentarse en una mesa con nosotros bajo el marco del Acuerdo de Ginebra. ¿Tú sabes lo que me gustó a mí tomar aquí? la decisión. No, pero tú sabes lo que me gustó aquí, cuando tú hablas de ese tema, lo que tú argumentaste, bajo comisión, que se puede decir ya, porque en ese momento era el tema de Argil, que teníamos que incluir. Yo quiero que tú nos lleves a ese tema. Bueno, fíjate. Que tú nos diste una explicación perfecta. Sí, yo creo que Argil fue, después de la firma del Acuerdo de Ginebra, la última vez en que se sentaron en una mesa a discutir el tema del Esequibo, los presidentes de ambos países, porque han habido todos los presidentes a partir del año 66, hubo visitas tanto de presidentes venezolanos a Guyana como al revés. Sin embargo, el tema principal no era el Esequibo, era temas propios de la relación entre los estados. Pero en Argil nos sentamos a hablar del Esequibo. Y ahí salió ese famoso documento que se llama la Declaración de Argil, que yo creo, a mi juicio, debería formar parte del Acuerdo de Ginebra. Claro, ahí sin bombas, sin agravio. Exacto. ¿Sabes? Sin ese tema de las amenazas. Sí. Hubo un encuentro que yo... Y tú sabes que me llama la atención también que bajo este lenguaje hostil de los abogados de Guyana, no hubo una respuesta, porque ante esa agresión verbal insólita y completamente fuera de toda norma, lo mejor es no contestarla. Lo mejor es dejar eso ahí, y nuestros abogados, con aquella fortaleza y demostrando que estamos trabajando en equipo, presentaron una visión desde el punto de vista jurídico procesal de cuál es la posición de Venezuela con respecto a esta demanda unilateral de Guyana en contra de la República de Venezuela. Ahora fíjate, ahí ahorita nos estamos dando mensajes, quiero agradecerle. Oye, ya se nos estaba poniendo bravo la Universidad del Zulia. No, pero para que tú te des cuenta que quiero saludar a Enrique, que nos está viendo, profesor. Celebra este espacio, celebra también y le da gracias a Dios también, Enrique, con todo el respeto, profesor. Queremos también dejar un detalle aquí. Está Argil, está el Acuerdo de Ginebra, pero también quisiera que tú nos lleves por la fortaleza que tiene la Venezuela de hoy. Había que estar intrínsecamente, como lo tenemos hoy, la Unión Nacional, porque fíjate, hay que vernos en el espejo de 1902, cuando también hubo una agresión militar
con Cipriano Castro y hubo una unidad nacional. Hoy celebrar que dentro de todo este escenario están todas las fuerzas políticas, democráticas, felicitar a este Dios que nos hemos logrado de verdad unir en los intereses patrios, porque... Sí, mira, yo creo que es vital y es loable la actitud del pueblo venezolano en querer vivir en paz, la aspiración de todos los venezolanos de querer vivir en paz, y que todas las divergencias de criterios que hay no pueden caer en el plano de la violencia, sino que debemos entendernos y respetarnos cada uno en cuanto a nuestro propio criterio y nuestro libre albedrío por albergar cualquier tipo de religión o posición política. Lo más importante de esto es respetar al prójimo, respetar al que está sentado al frente de nosotros. Fíjate, Julio, cosas por hacer. Pues yo creo que hoy hay, y quiero saludar a Emir, al almirante Emir, que es nuestro gobernador por el estado Guayana Esequiba. Hay muchas cosas por hacer, y más con 1088 medidas coercitivas a cuesta, que no hay recursos. Pero el tema del espectro radioeléctrico, que es hoy vital, el tema también de las vías. Por ahí nos están mandando saludos Julio de Ojalata, que nos está viendo. Esa es la comuna de Ojalata, por allá saludarlo. Saludan a General Pompeyo, Pompeyo está en La Haya. Pompeyo está ahorita en batalla diplomática y de respeto por La Haya. Pero todo ese tipo de asimetrías heredadas en todos estos años, hoy es bueno seguir diciendo por aquí lo que hace falta en nuestro territorio Guayana Esequiba, que tú lo conoces. Tú tienes una propuesta, tengo que decirlo aquí en público, el tema del muelle allá en la boya 1. Sí, en la boya 0 del Orinoco hay un proyecto de larga data que inclusive surgió en los años 2000, cuando el presidente Hugo Chávez... Tú fuiste asesor de la Asamblea Constituyente. Es correcto. Y después el presidente Chávez nombra una comisión para que se estructure o se reformulen las leyes marítimas de este país a tenor de la nueva Constitución y bajo el concepto de espacios geográficos. Tú fuiste también asesor de todo este tipo de Sí, yo fui el presidente de esa comisión. Y ahí surgió la idea de la boya 0 del Orinoco, de la entrada al canal del Orinoco, hacer una especie de dique en forma de L que permitiera hacer un socaire. Para explicar el término marinero, es como una especie de protección contra el mar. Ya ustedes deberían saber eso, profesor. Una especie de protección contra los elementos, contra la marea, contra la corriente y sobre el fuerte viento que hay en esa zona. Sí. Fíjate, yo lo vi en vivo, por decirlo así. Mis primeros años como oficial de la Armada fue precisamente patrullando al frente del Esequibo. Claro, no lo aprendimos, vimos su presentación en la comisión, y después en el postdoctorado. Sí, y tenemos todo, por eso es que le pongo esa idea. Yo siempre he dicho que la famosa canción esa, que en el mar la vida es más sabrosa, muere ahí en la boca del Orinoco, porque ese mar es completamente... Grandes afluentes, ahí converge la corriente propia del Orinoco, más la corriente oceánica, más el viento, más la marea. Hay una serie de conjunción de elementos marítimos y meteorológicos que hacen que esa zona sea de difícil. Sí. Ahora hay una realidad. Tú tomas combustible para entrar al Orinoco o para patrullar la extensa zona del Esequibo, o en Guiria o en Carúpano. Y de Guiria o de Carúpano hasta la boya 0 hay casi 200 millas de navegación. Cuando vas a navegar la fachada atlántica, que son otras 200 millas más, te quedas sin combustible. Claro. Entonces hace falta pensar seriamente en hacer una instalación que yo he denominado CODA, Complejo Operacional
del Atlántico. Inclusive, Emir, en su gestión como comandante general de Armada, repotenció todos los puestos navales que estaban ahí. Sí, porque hay una realidad. Que hoy es el gobernador. Pues. Fíjate. Ahora que me esté viendo, un saludo a nuestro almirante. Hay una realidad ahí en toda esa zona, del Esequibo hasta el Orinoco, que es que la costa es agreste. Ahí no hay profundidades. Para hacer aquí inclusive se cometió a veces el abuso, digo yo, de hablar de puerto de aguas profundas. Ahí en esa zona que no hay, puerto de aguas profundas significa que para abajo hay 15 metros. Y en la boya cero hay 14 metros de profundidad. Usted tiene los elementos a del 24 sistema, millas los de la pelos costa. en la mano. Sí, entonces es una necesidad Claro. hacer ahí un complejo operativo que combine la vigilancia naval de toda esta zona con los recursos y la tecnología de ahorita, que es más fácil. Claro. Drones tanto marítimos como aéreos. Claro. Pero que haya la posibilidad de que ahí haya una base para entrega de combustible O sea, de estos barcos. utilizar la tecnología hoy, por ejemplo, el caso de los Sí. drones que pasan por el tema de nuestra plataforma marítima, Sí. verificar de verdad con información real todo lo que la ingeniería de Sí. hoy tiene que hacerla. Hay un tema que tú dominas muy bien, que es el tema radioeléctrico. Sí. Yo digo que al territorio de Esequibo o al estado de Esequibo hay que inundarlo de radiodifusión, Claro. ¿verdad? Siempre te lo he dicho y tú me has oído y hasta te ríes de lo que yo te digo. El día que esos compatriotas nuestros que son esequibanos, en vez de que les guste el cricket, les gusta un juego Caracas-Magallanes, ese día estamos ganando venezolanos Claro. y estamos venezolanizando ese territorio. Eso es algo que tenemos pendiente y que he estado pendiente del año Hay 66. Quintana, el nuevo presidente de Conatel, ojalá que nos esté viendo, un saludo. Él trabajó en Conatel, volvió a Conatel, él debería estar desarrollando ya Radio Tiuna, circuito radial Tiuna. Ya se oye por Claro, ahí. está ya porque estamos en Isla de Anacoco, ahorita no deben estar escuchando porque ellos a veces se pegan con la señal de la televisora de la Fuerza Armada, Sí. ellos sirven de réplica, saludar. Igualmente Radio Nacional de Venezuela, o sea, ahí ha habido una avanzada de cuando nosotros Sí, estábamos en la comisión, que correcto. estaban escribiendo, porque honor a quien honor se merece. Eso es una necesidad Ahí se hizo un avance. imperiosa y que creo que es lo más económico. Claro, Porque pensar en carretera y pensar en otro tipo de llegar al Esequibo, eso no se ha podido nunca, porque eso es una selva natural claro. que de paso es un pulmón natural de todo el planeta Tierra. Usted nos hizo toda una presentación y vuelvo al tema de los espacios acuáticos, inclusive de cómo hacer todo un movimiento de penetración que tiene que ser por la vía fluvial, por la vía... No hay otra. No hay otra. La única manera de llegar al Lo Esequibo hizo Pompeyo, que lo hizo o es Pompeyo. por el Cuyuní Eso o es. es por el mar, no hay Claro, otra. es que estas cosas hay que decirlas, para que sepan que aquí lo que estamos hablando es gente que ha ido, ha venido y ha estado ahí. El caso Sí, es Pompeyo. sí. Pompeyo, lean su libro, lean su investigación, que él lo tiene. Por ahí no sé si tengo una de sus partes, pero bueno, dentro de todos estos temas, Pompeyo inauguró, hizo allá una Plaza Bolívar. Aquí está, mira. Aquí está, mire que a un siglo del despojo. Mira, aquí estamos. Aquí estamos viendo algo que es importante. Esta es una investigación de él, de nuestro general Pompeyo Torrealba, quien es presidente también de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Yo soy parte de la Sociedad Bolivariana de Venezuela y él es diputado a la Asamblea Nacional. Bueno, ya culminando, creo que nos quedan ya un minuto ahí para, Sí. para dar ese ejercicio por el día de hoy, Julio. Estás comprometido aquí otra vez. Sí, cómo no. Es Y que no te fíjate, nos vayas. yo creo que el mensaje que hay que distribuir por medio de este prestigioso canal y todos los canales venezolanos es que tengamos tengamos fe en que vamos a lograr una solución definitiva al tema del Esequibo. Es bastante desagradable cuando uno encuentra personas negativas, ¿no?
que tú lo consigas. No, pero eso no se perdió, eso, el Esequibo ya, eso creo que ya se perdió. No, uno no puede ser tan negativo así. Una de las preguntas que me hicieron en el canal del Estado el lunes en una entrevista, el miércoles, es que yo recuerdo que cuando hubo en el año 66 este auge de conocimientos del Esequibo, aquí todas las placas de todos los carros, de todos los venezolanos, tenían atrás un letrerito que decía el Esequibo es nuestro. Vamos a arrancar los próximos programas con nuestra canción, la que teníamos aquí. Exactamente. El Esequibo, fíjate, ¿ves? Es la episteme, sí. Es la visión. Bueno, mira, profesor, apreciado investigador, que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad. De verdad que quiero agradecerles esta participación y este acompañar con referente informativo. Julio, tú estás la semana que viene con el embajador. Quiero saludarlo desde aquí. Ahorita le mandé un mensaje a Julio Pineda. Gran amigo y gran quiero conocedor saludarte del de tema. aquí, ¿no? Y él está invitado aquí porque fue partícipe también de la investigación, apreciado embajador. Quiero saludarlo desde aquí, invitado en referente informativo. Tú vas a estar allá. Hoy está también en Globovisión el compañero Rubén Bolívar. Es decir, saludarnos desde aquí porque somos de verdad en esta fórmula perfecta, muy objetivos y muy respetuosos a esto. Que pasen feliz día. Gracias por la invitación. Gracias, gracias.